Buenos amigos, aquí una vez más con ustedes en esta secuencia, cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de la despedida, de cómo lo despidieron al gran Marcos Calderón tras el accidente, tras su muerte en diciembre del 1987. Como recordarán todos los que vieron esa etapa de luto del fútbol peruano, y las nuevas generaciones de repente deben conocer que el 8 de diciembre del año 1987 Alianza Lima en su totalidad, el plantel de Alianza Lima, el comando técnico, algunos dirigentes, hinchas, también los árbitros, fallecieron tras la caída del Fokker que regresaba de Pucallpa en el mar de Ventanilla. Es decir, son 36 años que se están cumpliendo este 8 de diciembre del año 2023. Y en ese accidente lamentable, que es la mayor tragedia del fútbol peruano, se fue también el técnico más ganador del fútbol nacional, don Marcos Calderón Medrano. Y precisamente esta secuencia es para hablar de cómo lo despidieron, cómo el pueblo, principalmente del Callao, le rindió homenaje y lo despidió a lo grande, como se lo merecía el técnico más ganador del fútbol peruano, como lo indiqué minutos antes. Bueno, Marcos Calderón contaba con 59 años ese 1987. Él había nacido un 11 de julio del año 1928. Con 59 años había campeonado como técnico con la U, con Alianza, con Cristal y con Boys en dos oportunidades, el 58 y el 84. Y antes de hablar de cómo fue su despedida a lo grande en el Callao, la tierra que lo vio nacer, les contamos que ese 1987 el primero estaba dirigiendo a la Juventud La Joya de Chancay y luego a mitad de año Alianza Lima. Regresa Alianza Lima después de 11 años. Como recordarán, él fue campeón con el cuadro blancaazul el año 1975 y estuvo hasta el 1976. Logra el primer título de Alianza en Matute, lo logra Alianza Lima, el cuadro blancaazul, bajo su dirección técnica, con jugadores como Cueto, Velázquez, Jaime Duarte, José González Ganosa, Juan José Ábalos, Juan Rivero, Andrés Segarra. Y bueno, ese 1987 regresa para campeonar, porque el cuadro blanqueazul no campeonaba, ya casi se iba a cumplir una década. En 1978 fue su último título. Y fue recibido bien por el grupo del elenco blanqueazul, que un año antes, el 86, bajo la dirección técnica de Didi, había perdido el título en la final ante San Agustín. Se reunió con el plantel de ese año 1987, donde el líder o la cabeza era José González Ganosa, quien precisamente había estado en ese cuadro blancaazul del año 1975. Y le pidió al plantel mucha entrega, mucho amor a la camiseta, porque Marcos Calderón, el oso como lo llamábamos el chueco, quería que Alianza Lima rompa esa sequía de 9 años. Rafael El Cholo Castillo también lo recibió con un abrazo y le deseó toda la suerte para ese nuevo proceso del elenco victoriano. Y estaban realizando una buena campaña con Marcos Calderón. Se iban rumbo al título. Habían empatado días antes ante San Agustín en el Estadio Nacional 0-0 ante el campeón vigente. Pero ese 8 de diciembre viajan a Pucallpa, en un Fokker de la Marina. Le ganan 1-0 al Deportivo Pucallpa con gol de Pacho Bustamante. Y con ese resultado, porque Guaral había perdido ante la U, llegan a la punta.
en solitario. Es decir, ese triunfo lo llegaba a la punta y le daba ánimos y motivación para seguir ganando y lograr ese ansiado título. Pero lamentablemente en su regreso, como ustedes saben, se cae el Fokker con todo el plantel blanquiazul. Ahí está la imagen del plantel que jugó ante el Pucallpa, y el primero de los parados es mi hermano Rodolfo Lazo Alfaro, mi hermano materno que vivía con nosotros, él era fisioterapista del elenco blanquiazul. Pero bueno, volviendo a lo de Marcos Calderón, al día siguiente fueron pocos los diarios que dieron la noticia. En ese tiempo no era como ahora, que hay ahora redes sociales, que hay canales que duran hasta casi todo el día, ¿no? Los noticieros. En ese tiempo era la noticia llegaba muy lentamente, como se dice, y fueron pocos los diarios que dieron la noticia. Y la noticia pasaba por que el elenco blanquiazul en su totalidad había desaparecido, con todo el plantel, el comando técnico liderado por Marcos Calderón. Y así fueron pasando los días con mucho pesar, pero demasiado pesar en el fútbol peruano. Se paralizó el torneo y bueno, fueron apareciendo algunos cadáveres como el de José González Ganosa, como el de Pichito Farfán, y el de Marcos Calderón no aparecía. Fue su hermano Armando Calderón quien llegaba a Matute casi a diario para poder saber algo de su hermano, Marcos Calderón Medrano. Su familia estaba consternada, bueno, no era la única familia, sino la familia de todos los mártires del cuadro blanquiazul. La esposa de Marcos Calderón, la señora Petronila Ibáñez, y tenía 3 hijos, o tiene 3 hijos, Pamela 19, Marcos Calderón Jr. 18 y Milagros de 12 años, preocupadísimos, porque evidentemente querían tener el cadáver a su lado. Pasaron los días y algunos decían ya, bueno, es difícil ya que vayan apareciendo los cadáveres porque día tras día muchos estaban en la morgue del Callao esperando alguna noticia. Y fue recién el 24 de diciembre de ese año 1987 que encuentran el cuerpo del técnico más ganador del fútbol peruano. Lo encuentran varado en el mar, en la desolada playa de Salinas, que quedaba a 20 kilómetros del sur de Huacho. Fueron unos pescadores que encuentran a 2 cadáveres. Era Marcos Calderón y su preparador físico, Rolando Galvez. Estaban con su cinturón de seguridad en 2 asientos. Los cuerpos estaban casi desconocidos. Y bueno, había que reconocer el cadáver. Fueron los hermanos, se trasladaron hasta Huacho, con una movilidad de la agencia funeraria Merino. Agustín Merino era presidente de Alianza Lima y es dueño de la agencia funeraria. Bueno, ¿y cómo lo reconocen a Marcos Calderón? Lo reconocen porque tenía una pulsera magnética que siempre llevaba en la muñeca derecha. Eso le valió para poder reconocerlo y tener con exactitud la certeza que era Marcos Calderón. Además, Marcos siempre cargaba su anillo o su aro y tenía unas rodilleras que le había regalado Augusto Palacio, que en ese tiempo jugaba por Australia. Eso permitió que se llegue con mayor exactitud a saber que el cadáver era del técnico más ganador del fútbol peruano, es decir, Marcos Calderón Medrano. Bueno, el hallazgo fue más o menos entre 1 y 2 de la tarde. Sus hermanos viajaron, como le he manifestado,
y el fiscal provincial de Huacho, Javier Barzola, recién llegó a las 5 de la tarde. Eso para quedar expedito para el traslado hacia Lima. Le faltaban pocas horas para Navidad. Como les vuelvo a manifestar, en ese tiempo no habían redes sociales donde tú encontrabas o se daba la noticia y ya todo el Perú, todo el mundo podía darse por enterado. En ese tiempo, algunas radios, los periódicos salían al día siguiente, en los noticieros 24 de diciembre no había. Y bueno, su señora, la señora Petty o la señora Petronila dijo: Marcos ha vuelto para estar con nosotros en Navidad. Y en Navidad, o sea, al día siguiente lo velan en la iglesia Virgen del Pilar de San Isidro, ante una buena concurrencia. Estuvo hasta las 2 de la tarde, porque la familia quiso que vaya al local del Sport Boys, como lo hubiera querido Marcos Calderón. Fue hasta las 2 de la tarde que estuvo en San Isidro, y como era, por obvias razones, el cuerpo tenía que ser enterrado lo más pronto posible. Pues ya habían pasado muchos, casi 16 días que había fallecido, o se había caído el Fokker. Y bueno, se trasladan al Callao. Ante, como lo vuelvo a decir, ante el visto bueno de la familia. No llegaron, a diferencia de los cuerpos o los ataúdes de algunos jugadores que aparecieron antes o en los primeros días luego de la tragedia, que habían llegado a Matute, el cuerpo, el ataúd de Matute, el cuerpo, el ataúd de Marcos Calderón, perdón, no fue a Matute, fue directo al Callao, al local del Sport Boys, donde le esperaban una buena cantidad de hinchas y algunos amigos llegados al fútbol, como César Espino, el recordado César Espino, que falleció este año y que se había salvado de la tragedia porque no viaja a Pucallpa por una expulsión ante el Deportivo San Agustín. Además de algunos otros pupilos de Marcos Calderón, como Camote Vázquez y otros más, estaba el legendario ídolo Sport Boys, Valeriano López, muy amigo de Marcos Calderón, no solamente porque Valeriano se había quedado a vivir al Callao, sino porque siempre estaban ligados a lo que es el Sport Boys. Luego de realizar una misa en el local del Sport Boys, una misa que fue dirigida por el sacerdote español Honorio Moreno, decidieron ya salir en buena cantidad de hinchas chalacos a pie hasta el cementerio Basquíjano del Callao. El ataúd, cuando llega o cuando sale de la iglesia de San Isidro, llega al local del Boys o al Callao, tenía una banderola de Alianza Lima. Cuando llega al Callao le ponen una del Sport Boys encima, porque todos saben que Calderón Marcos era hincha del Boys, de chalaco, y bajo su dirección técnica campeonan el 58 y 84. Por eso también esa banderola que sale con toda la gente del Boys que dice adiós Marcos, estaba el número 1958 y 1984, los dos títulos que gana Marcos Calderón al frente de la escuadra rosada. Y recorrieron con el grito: vamos Boys, vamos Boys, vamos Boys, vamos Boys, vamos Boys. Así comenzaba a corear, o coreó, el hincha rosado con esa banderola que decía adiós Marcos y con el ataúd en medio de esa gran cantidad de hinchas del cuadro rosado que en esa Navidad de 1987 querían con el corazón despedir
a este gran técnico nacional. Por ahí una persona dijo: Marcos Calderón está en el corazón de su pueblo chalaco, carajo, con mucho fervor y con mucho cariño. Y bueno, llegaron al cementerio Baquijano y Carrillo tras recorrer más o menos unas 20 cuadras entre el local y el cementerio que quedaba en la avenida Colonial. Teófilo Cubillas y Cholo Castillo fueron los que iniciaron cargando el féretro del oso. Luego, en el cementerio, el nene tuvo algunas palabras importantes. Luego el director del Colegio de Mayo, el señor Nicanor Valdeón, porque Marcos Calderón había estudiado en ese emblemático colegio chalaco. También el prefecto del Callao, José Villanueva Vázquez, recordó la trayectoria del oso. Antonio Cuba, por entonces presidente del Boys, también tomó la palabra ante algunos llantos de su familia, algunos llantos de la persona más cercana, como Juan Forero, quien fue preparador físico y asistente en el Boys de 1984. Finalmente, el cuerpo o el ataúd fue introducido en el cuartel San Rubén B3 del cementerio Baquijano y Carrillo. Y se le vio al gran Valeriano López, el tanque de Casma, quien vivía en el Callao, llorar por su gran amigo. Marcos Calderón se fue a lo grande, tuvo una despedida a lo grande, como tienes que despedirse un gran técnico, el más ganador del fútbol peruano. Fue una Navidad de 1987 y la señora Petronila, la señora que se había casado con Marcos Calderón, por cierto, la señora nació en Chile y desde los años 67, 68 ya comenzó a vivir con Marcos Calderón tras un buen matrimonio, por cierto, en nuestra patria. Él dijo: estoy muy triste, pero tengo que mantenerme firme por mis hijos. No lloré, para que no lloren, y no llore yo en estos momentos difíciles. Pero luego, tras esta gran despedida de Marcos Calderón en el Callao, dijo: me reconforta saber que todo el Perú estimaba a mi esposo. Esta gente unida del Callao lo está demostrando en estos momentos. Esto sin duda me consuela bastante. Y por su parte, su hija Pamela, la mayor, dijo: mi padre fue un hombre maravilloso, lo voy a extrañar mucho. Así fue la despedida del más grande técnico del fútbol peruano, el más ganador, Marcos Calderón Medrano. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a la señora el año 2007. Recuerdo que la entrevisté en Surco. Habían pasado, imagínense, ya 30 años. La entrevisté a la señora, habían pasado 20 años, 2007, previo a una Copa América. En Surco, en su casa, estaba su hijo Marcos, delicado de salud. Luego tuve la oportunidad de llevarla a la Viena para que se despide de la selección. Hice una buena crónica. En ese tiempo Julio César Uribe era el técnico. Uribe la recordó a la señora, se abrazaron. Lo llamé a Paolo Guerrero, me acuerdo, y le dije a la señora: él es sobrino de José Caico González Ganosa. Y le dije a Paolo: es esposa de don Marcos Calderón. La abrazó con muy tierno abrazo. En algún momento voy a mostrar las imágenes. Ya perdí la comunicación con la señora, no sé qué será la vida de la señora. He tratado por algunos amigos indagar su paradero, pero no tengo noticia. Pero
Este video es un video homenaje al gran Marcos Calderón, quien hace 36 años nos dejó junto a ese plantel, a ese gran plantel de jóvenes jugadores aliancistas, con José Caico González Ganosa a la cabeza. Algunos dirigentes, algunos hinchas y mi hermano Rodolfo Lazo Alfaro, fisioterapeuta del cuadro blanca-azul, que puedan ver en estas imágenes saliendo con el cuadro blanca-azul ese día que se le empata al San Agustín. Nada más, amigos, y siempre hay que recordar a las personas que hicieron de este fútbol peruano, tuvieron momentos maravillosos. Nada más y hasta la próxima.